7:43 de la mañana, seguimos con más de Primera Página, seguimos conversando con el constituyente Francisco Torrealba. Estamos hablando sobre la participación de la Asamblea Nacional Constituyente en el allanamiento o comprometer las responsabilidades de los diputados a la Asamblea Nacional. Parece un juego de palabras realmente todo este proceso, pero van casi más de 20 parlamentarios los que han sufrido este proceso. Realmente, ¿qué se busca con esto? Nos decía que es mostrarle que no pueden violentar a los otros poderes, pero yo le preguntaba si no era una persecución y si no era una medida de presión mucho mayor a utilizar las leyes para poder callar de cierta manera a los diputados. ¿Realmente esto es así? No, tan no es así que la Asamblea Nacional, bueno, en desacato y sin quórum sigue haciendo prácticamente lo que le viene en gana y aquí sí, todo el mundo sigue expresándose y diciendo lo que mejor le provoca donde le convenga, ¿no? Entonces aquí no se trata de ningún asunto de persecución. Nosotros más bien quisiéramos que nunca nadie de ellos estuviera dando golpes, quisiéramos que nunca nadie de ellos estuviera violando la Constitución o saltándose a la torera de las leyes pensando que por ser diputados tienen impunidad, porque una cosa es la inmunidad y otra cosa es la impunidad. Pero no se busca disolver la Asamblea con estas medidas. En absoluto, es que no tiene ningún sentido disolver algo que ya se autodisolvió. La Asamblea Nacional no es por culpa nuestra que haya caído en esa situación tan lamentable de un poder autodestruido, un poder nacional que sirve en todo caso para cumplir unas funciones que están claramente establecidas en la Constitución, llegó a volverse la nada. Es lo que es hoy la Asamblea Nacional, es la nada. Allí nunca se reúne el quórum suficiente para sesionar, allí desde hace bastante rato se dejó de respetar el propio reglamento interior y de debate, que es lo que rige en todo caso nuestra actuación en la Asamblea como parlamentarios. Allí desde hace tiempo la Asamblea Nacional asumió que su postura debía ser derrocar un gobierno constitucional y democráticamente electo. La Asamblea Nacional asumió que su papel debería ser destruir a los otros poderes, por eso se pelea con el TCJ, se pelea con el Consejo Nacional Electoral, se pelea con el Poder Moral, se pelea con todo el mundo. Entonces la Asamblea Nacional no la ha destruido la Revolución Bolivariana. La Asamblea Nacional se ha autodestruido por la irresponsabilidad con que ha sido conducida por la mayoría de la derecha que allí en ese poder gobierna. ¿Pero qué se hizo por parte de los otros poderes? Por ejemplo, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, cuando no se le respetó tampoco la voluntad a los representantes indígenas. ¿Qué pasó con eso? Se hablaba de fraude. Pero ¿quién hizo algo para realmente poder responder a ese supuesto fraude y poder poner a esos parlamentarios? Yo te digo una cosa en términos personales. A estas alturas del partido, la verdad es que eso no tiene ningún peso en la construcción de la solución del problema que tenemos de autodestrucción del poder legislativo. Pero se habló del desacato porque fueron juramentados estos parlamentarios. Claro, lo que quiero decirte es que allí la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia debería resolver esto. Pero no se resolvió y ya se está terminando el claro, periodo. Por eso te digo que a estas alturas del partido, ¿qué sentido tiene disolver la Asamblea Nacional? Pero no fue un error no hacerlo en todo este tiempo. Posiblemente, si hablamos en términos de revisar lo que ha ocurrido, posiblemente sí. Lo lamentable es que a estas alturas del partido corregir ese error ya no sirva para nada, porque la Asamblea Nacional no se conformó con cometer los primeros errores de intentar destruir a los otros poderes y de destronar, digamos, de sacar del poder al presidente constitucionalmente electo, sino que además ha cometido un sinfín de errores, un cúmulo de errores que ya prácticamente la ponen en el libro récord como el poder legislativo más torpemente dirigido por una mayoría. ¿A los otros poderes no les convenía que la Asamblea Nacional continuara en desacato? No, a nosotros lo que nos convendría en Venezuela es que la Asamblea Nacional hiciera su trabajo y que entrara dentro del marco de la ley y que la Asamblea Nacional comenzara a cumplir el papel que le corresponde y que como oposición criticara en forma constructiva o como mejor le conviniera a la actuación de los desaciertos que nosotros podamos tener en el ejercicio del gobierno. Pero no fue un desacierto no hacer nada por los diputados indígenas. ¿A quién le correspondía hacer algo? En todo caso a ellos. Nosotros lo que hicimos fue denunciar el fraude y fuimos ante la instancia correspondiente. Ahora, que no se hayan dado las actuaciones en el momento que se desearía, bueno, es un problema que no está sujeto a nuestra voluntad. Nosotros simplemente para el momento denunciamos el fraude. Y con esos 2 diputados menos, quiero decirte, se mantenía una amplísima mayoría de la derecha en la Asamblea Nacional, de manera que no es justificación que le hayan faltado 2 diputados para destruir ese poder, como lo hicieron. Por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, se vinieron tomando unas acciones este fin de semana que fueron una recolección de firmas para ser enviados y solicitar el desbloqueo por parte de Estados Unidos. ¿Realmente estas firmas tendrán algún efecto en los entes internacionales? ¿Considera usted que sean positivas? Sí, mira, yo te agradezco la pregunta porque quiero aprovechar para decirte que nosotros hoy vamos a estar desde la clase obrera venezolana firmando en respaldo a esa carta que el presidente Maduro le está mandando a Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Y queremos invitar a todas y todos los trabajadores, los que somos víctimas de esa
arremetida en contra de nuestro país, a los que queremos a nuestra patria, a ir a firmar en las plazas Bolívar y también en las fábricas, porque la vicepresidencia de la clase obrera, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca, ha instruido a todas sus organizaciones sindicales y a todos los responsables políticos en los estados para que se hagan jornadas en las fábricas, en las entidades de trabajo públicas y privadas, recolección de firmas para rechazar el bloqueo criminal. ¿Pero será más simbólico o realmente tendrá un efecto real? Es muy probable que el presidente Donald Trump no le haga caso a los millones de venezolanos que estamos padeciendo la medida de su bloqueo genocida, sufriendo que no podamos conseguir alimentos que aquí no producimos, sufriendo que no podamos conseguir medicina que aquí no se producen, que no podamos tener acceso a bienes de consumo masivo y de primera necesidad. Eso que celebran algunos, porque además hay que decirlo, que el muchacho que es llorón y la derecha que lo pellizca. En este caso, los que han pedido que se ejecute este bloqueo están actuando contra todos nosotros. Y todos nosotros deberíamos ir a firmar indistintamente de cómo estemos posicionados políticamente hablando. Nosotros vamos hoy a las 10 de la mañana y vamos a desplegarnos en todas las fábricas también a recoger firmas y vamos a llevarle, esperamos nosotros, un promedio de unos 13, aproximadamente unos 13 millones de firmas. Y estas también las conocerá Donald Trump y donde quiera que se haya la posibilidad de expresar una voz en contra del bloqueo genocida, en contra del ataque al pueblo venezolano, nosotros le hemos pedido a la solidaridad internacional del movimiento sindical que se exprese en contra de Trump y en respaldo al pueblo venezolano. Le voy a dejar una pregunta antes de irnos a la participación de la audiencia, pero ¿cómo hablar de soberanía alimentaria para Venezuela cuando no se producen entonces los productos necesarios para poder surtir las necesidades de los venezolanos? Son las 7:49 minutos de la mañana, eso me lo va a responder luego de revisar la participación de la audiencia. Vamos con Carlos Peñalosa. Bien, comenzamos la revisión de sus comentarios con Félix Contreras, @FélixRadio1, que escribe: ya el pueblo está cansado de escuchar las mismas mentiras del gobierno. Cuando el gobierno es el que pone las condiciones, ¿quién va a dialogar con un gobierno que no acepta la realidad de lo que está pasando en el país? Bueno, la única condición que nosotros ponemos es que rescatemos de nuevo la política y que se aplique dentro del marco de la Constitución. Es la única condición que existe. De resto, dispuestos a todos para que haya paz en nuestro país y para que se ponga fin a las sanciones, porque nuestra economía está sometida a una medida brutal que no la sufre ningún otro país en el mundo, creo yo. Ni siquiera Corea del Norte le aplican las medidas que le han aplicado a la República Bolivariana de Venezuela por el solo hecho de defender la soberanía, por el solo hecho de reivindicarse país libre y soberano. Alexis Álvarez también escribe: si Nicolás Maduro fuese campeón del diálogo, se fuera resuelto este problema político, la gente del gobierno tiene una solución rápida al conflicto. Ojalá, nos encantaría tener una solución rápida. Lamentablemente nuestro interlocutor, nuestra contraparte, es decir, la derecha venezolana, no tiene postura propia ni autonomía. Son teledirigidos desde el despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, en los Estados Unidos de Norteamérica. Eulogio Hernández también escribe, @Eulo Hernández. Señor Torrealba, ya que usted anunció el 1 de mayo el PIRRE con aumento salarial, a su juicio, ¿cuánto debería ser el salario actualmente, teniendo en cuenta que el gobierno quiere a su pueblo y no para ponerlo a pasar calamidades supuestamente? Mire, mientras estemos bloqueados y mientras estemos siendo objeto de esta brutal guerra económica de la cual somos víctimas todos los venezolanos y venezolanas, mientras las medidas que aplica el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica hayan logrado su objetivo de destruir el salario y el valor social de generador de riqueza que tiene el trabajo, nosotros no vamos a tener un salario que satisfaga nuestras necesidades. Es necesario en este sentido que se apliquen políticas alternas como las que se llevan adelante con los comités locales de abastecimiento y producción, y caigo en una pequeña reflexión sobre lo que tú decías antes, que es muy importante que en Venezuela elevemos los niveles de producción a su máximo nivel. Si nosotros no alcanzamos el objetivo de producir, simplemente van a ganar los que quieren destruirnos, van a ganar los que llevan adelante la guerra económica y el bloqueo genocida. Así que hay que trabajar y mucho, y hay que producir y bastante para que nuestros problemas puedan comenzar a aliviarse. Mientras eso ocurre, olvidémonos de que va a haber un aumento salarial y que la solución la vamos a encontrar en el plano de las medidas ortodoxas de que el gobierno decreta aumentos de sueldo. ¿Que los va a decretar? Sí, pero entendamos que en medio de una guerra no es el salario lo que resuelve el problema de los trabajadores y las trabajadoras. Le preguntaba sobre esta soberanía alimentaria, porque es uno de los términos utilizados por parte del gobierno, y le consultaba esto debido a la producción nacional. Habla sobre esos productos importados que no se pueden traer por parte de este bloqueo, pero
es inevitable preguntarle por esas medidas tomadas desde el gobierno de Chávez, en donde se expropiaron empresas. ¿Qué pasa con esas empresas que no están productivas? Hay ¿Qué que sucede? ponerlas a ¿Qué se ha producir. hecho? Pero ¿qué ha pasado? 20 años ya han pasado durante este proceso en donde Chávez tomó el gobierno y sigue el presidente Nicolás Maduro estando en el poder. ¿Qué pasa entonces con estas empresas? Porque no se ha hecho nada. Sí, no, hay que hacerlo. Yo creo que lo que no se ha hecho es suficiente. En algunos casos no se ha hecho suficiente y hay que admitirlo en términos autocríticos, ¿no? Pero lo que no se haya hecho hay que empezar a hacerlo y ya. O sea, aquí no hay tiempo que perder. Aquí no hay empresa que se justifique que esté paralizada. Sabemos que todas las empresas cuyas materias primas dependen del exterior y que ahora por el bloqueo van a sufrir algún nivel de alteración, bueno, tendrán que reinventarse o hacer reingeniería para poder asegurarse de que no se paralicen. Y en este caso, el gobierno del presidente Maduro ha ofrecido todo su apoyo y toda su disposición a ir adelante con el empresariado nacional patriota que está dispuesto a juntarse con el pueblo venezolano para no dejarnos derrotar, para no dejarnos poner de rodillas y para que no se imponga la voluntad de los que, como no pueden ganar elecciones, intentan que haya invasiones, de los que no pueden ganar elecciones, que se contentan cuando hay sanciones. A esa gente en el futuro es la que hay que asegurarle que no tengan nuevamente posibilidad de poner al país en la condición en la que la han puesto, que es una condición de brutal ataque, de brutal asedio, de genocida bloqueo, que es lo que tenemos en la actualidad. Pero más allá del bloqueo, y le hablaba sobre estas empresas expropiadas que tienen que venir al caso porque es parte de la conformación de nuestro país y de la producción. Bueno, ¿Cómo hacer realmente para que estas empresas se vuelvan productivas nuevamente? Se hablaba de entregárselo a los trabajadores, pero realmente, ¿qué ha fallado en todo este proceso? Porque si no están productivas, ¿por qué se ha fallado? Fíjate, déjame decirte algo rapidito. En el gobierno del compatriota bolivariano y trabajador presidente, comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, no se ha expropiado ni una sola empresa. Es decir, el presidente Maduro no ha expropiado una sola empresa. La última expropiación, por cierto, la última expropiación que conocimos, que más que expropiación es un robo, es el robo de Citgo. Es una de las últimas expropiaciones que conocimos, que la llevó adelante el gobierno del país que auspicia y defiende el capitalismo como sistema, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, junto con la complicidad de un grupo pequeño de venezolanos de la ultraderecha que quieren matarnos de hambre, se robaron Citgo, se expropiaron Citgo. El presidente Maduro no ha expropiado ni una empresa y ciertamente el presidente Maduro está de acuerdo en que se revisen todos los mecanismos de funcionamiento de las que fueron expropiadas en el pasado y que no están produciendo en la actualidad, para que junto con los trabajadores y junto con los empresarios privados, porque quiero decirte que aquí muchas de esas empresas que pasaron a manos del gobierno hoy están en sociedad mixta con capital privado nacional y nacionalista funcionando de nuevo, reactivándose de nuevo. Es lo que tenemos que hacer. El gobierno está en la postura de facilitar que las inversiones nacionales permitan reactivar las empresas que estaban en manos del Estado y que no estaban produciendo adecuadamente. Constituyente, se nos termina el tiempo y necesito que sea breve en esto. Voy a rescatar una pregunta que hace un usuario que se llama Florida, @Florida17, y dice que si el gobierno se escuda en su ineficiencia por la corrupción, por estas sanciones declaradas por Estados Unidos, ¿eso realmente es un escudo? Mira, tú podrías, ojalá tuviéramos una situación normal para que pudiera evaluarse con sensatez si hay o no eficiencia en la gestión de gobierno. Es posible que nosotros no seamos el non plus ultra de la gestión pública en nuestro país, pero estoy seguro que no hay ninguna posibilidad de que el país marche adecuadamente si está sometido a una salvaje medida de sanción que tiene características genocidas. Es decir, ninguna nación va a poder surgir, ni va a poder salir adelante si no tiene una situación de respeto a su autodeterminación y de respeto a su soberanía. Nosotros en este momento estamos sufriendo las consecuencias de un bloqueo salvaje, que no discrimina, de un bloqueo inhumano, de un bloqueo ilegal, de la aplicación extraterritorial de una ley que debería regir solamente en los Estados Unidos de Norteamérica y que aquí, con la anuencia de un grupo pequeño, repito, que son también igual de responsables en la situación que tenemos, se nos está aplicando. Así que cuando nosotros logremos quitar el bloqueo, nosotros podemos empezar a pensar en una evaluación objetiva de la gestión del gobierno. Por lo pronto, lo que hace el gobierno es, al calor de la participación y de la sabiduría popular, empezar a construir alternativas que nos permitan resolver nuestros problemas. Consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, consejos locales de abastecimiento y producción y todo lo que tiene que ver con la participación del país como nación en la reactivación de las industrias para poder producir al máximo nivel.
Se nos terminó el tiempo, agradecemos Es que nos un placer, acompaña, gracias a ustedes que por nos la amabilidad de acompañara invitarme. el día de hoy. Estuvimos conversando con Francisco Torrealba, constituyente. De esta manera, son las 7:57 minutos de la mañana. Nos corresponde despedir como cada mañana, agradeciendo su sintonía. Gracias a ustedes, somos Tendencia en Twitter, @primera página, la etiqueta Primera Página. Será mañana a las 6:04 que nos volvemos a encontrar.